Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio extra 13 llamado Auge y declive militar de Al-Ándalus. Este episodio está basado en la tesis doctoral de Josep Sunyer Arce, titulado Yihad, Fiscalidad y Sociedad en la Península Ibérica 711-1172, evolución de la capacidad militar andalusí frente a los reinos cristianos, frente a los reinos y condados cristianos. Es decir, vemos pues básicamente las causas mediante un análisis cuantitativo, tipo un poco lo que vimos en el episodio extra anterior de Iván Pérez Marinas. Hace un análisis cuantitativo para analizar la capacidad bélica de Al-Ándalus, cómo fue evolucionando, cómo se fue deteriorando y por qué. Sobre todo vemos las causas. Y bueno, voy a empezar primero ya con las conclusiones, para que luego si alguien, para los que simplemente quieran la información más concisa, lo tengan así primero, y si no, pues te puedes quedar a ver hasta el final del episodio para ver la explicación más detallada, ¿de acuerdo? Pues empezamos. Bien, al contrario de lo que que venían defendiendo básicamente otros historiadores, que daban explicaciones, digamos, socioculturales sobre todo, Josep Sunyer no cree que el retroceso militar andalusí se deba a la falta de valor, por ejemplo, de los andalusíes, de su cobardía, por ejemplo, temas culturales como, por ejemplo, el poco interés por el oficio de las armas, o del modelo de yihad andalusí frente a otros tipos de yihad de otras partes del mundo islámico. Para el autor de la tesis doctoral, los gobernantes musulmanes destinaron un porcentaje inferior de sus ingresos al que dedicaban los reyes y condes cristianos, al gasto que dedicaban estos al gasto militar, ¿no? Es decir, para la tesis básica de Josep Arce es que la divergencia o digamos el retroceso territorial que se fue produciendo en Al-Ándalus y el retroceso militar que también se fue produciendo fue debido a que los reyes y condes cristianos primero gastaban más en términos relativos para fines militares, y luego con el paso del tiempo, al tener más recursos, más territorios, pues no solamente este gasto militar era superior en términos relativos, sino también en términos absolutos. Como digo esto, a partir sobre todo de mediados del siglo XI, que es cuando, en la época esas de taifas, de fragmentación territorial de Al-Ándalus, con lo cual los cristianos pues pudieron aprovecharse de esa fragmentación de Al-Ándalus y pues conquistar nuevas tierras, exigir parias, etc. De ahí que también en ese momento fuese cuando se aceleró las pérdidas territoriales de Al-Ándalus, en ese periodo de taifas, por el gasto militar mayor en términos absolutos, pero también por la división también política de las taifas. Sunyer no considera que esta incapacidad por igualar el gasto militar de los cristianos se debiera a la inexistencia de una clase social militar o a la insuficiencia, digamos, de recursos, sino por el deseo de conseguir y preservar lo que se llama el istibdad. ¿Qué es el istibdad? Pues el istibdad es el poder absoluto, básicamente, el poder absoluto del gobernante. ¿Por qué? Porque el emir lo que busca es pues tener una gran base de poder, un poder indiscutible dentro de su emirato, ¿de acuerdo? No quiere compartir el poder con militares. Y claro, si por ejemplo financiaba demasiado a los militares, como ocurría en los reinos cristianos, pues podía verse que su posición, que peligrase, ¿no? Podía perder la cabeza, podía ser sustituido, su dinastía podía ser cambiada por un militar ambicioso, o tendría que compartir el poder por la enorme influencia que tendrían los militares. O sea, digamos que de facto estaría pues bastante limitado, su rango de acción estaría bastante limitado debido al poder militar que si invirtiese más en el ejército, ¿no? En cambio, en la concepción islámica del poder, el emir debe invertir pues grandes sumas de dinero en, por ejemplo, palacios, la vida cortesana, regalos, etc. Eso es lo que demuestra, digamos, el poder de un emir.
Pero bueno, esto del Istiqdat pues lo voy a desarrollar un poco más hacia el final, ¿de acuerdo? Es la tesis, pero la idea principal de este episodio. Bien, durante la conquista y el valiato, los musulmanes contaron con la maquinaria militar y los recursos financieros de un enorme imperio, el califato omeya de Damasco. Por eso mostraron una capacidad ofensiva de realizar asedios e instalar guarniciones que no se repitió en épocas posteriores de Al-Ándalus, cuando Al-Ándalus pues consiguió su independencia. Es decir, esto ya lo comenté en el episodio 22, la conquista musulmana de la península ibérica, y viene precisamente de esta tesis, que es algo, pues, un argumento muy lógico. Claro, pudieron demostrar en la conquista musulmana y durante la época del valiato del Al-Ándalus, de los gobernadores del Al-Ándalus, cuando Al-Ándalus era una provincia más del gran califato omeya de Damasco, pues claro, los musulmanes pudieron demostrar una gran capacidad bélica, pero a la que se independizaron y quedaron ahí aislados, ¿no?, en la península ibérica, pues ya no fue tan fácil. Exceptuando pues el periodo de la conquista y el valiato y de la dictadura amirí, es decir, la dictadura de Almanzor y de sus descendientes del 977 al 1009, lo que se percibe del conflicto entre cristianos y musulmanes es la incapacidad de los musulmanes por frenar la creciente agresividad y expansión territorial de los cristianos. Esa es la tendencia de que va incrementando la capacidad bélica de los cristianos poco a poco, progresivamente, y también van ganando pues más territorios. En el periodo emiral, del 756 al 929, los cristianos pasaron de protagonizar un 20%, de un 20 a un 30% de las iniciativas ofensivas, mientras que los musulmanes mostraron un nulo interés por expandirse. Las acciones, además, solían ser de devastación, no de conquista ni de asedios, por ejemplo, y el protagonismo lo tenían las tropas locales y fronterizas, más que el poder central. En épocas posteriores sí que los ataques a núcleos fortificados pues, fueron más comunes. Los musulmanes ya mostraron un poco de interés en instalar guarniciones y en digamos, conquistar el territorio que habían atacado, ¿no? O sea, mantenerlo permanentemente. Los asedios también empiezan a ganar importancia, aunque aún siguen siendo pues algo bastante marginal, y el poder central y sus tropas adquieren más protagonismo en esas épocas posteriores al emirato. Los cambios, pero, no logran frenar la expansión cristiana y las dificultades musulmanas se hacen mayores en momentos de fragmentación política de Al-Ándalus, en especial en el primer periodo de taifas. En la primera fitna, pero, ya en época del emirato, del 888 más o menos al 929, pues las ofensivas cristianas llegaron a un 46%. Mientras que en época de taifas y en las primeras décadas de dominio almohade, la hegemonía cristiana era directamente apabullante, 90% en el caso del periodo de taifas y un 70% en el caso del periodo de dominación ya almohade. Con lo cual, pues eso, claro, en periodos de fragmentación política los cristianos aprovecharon y hacían sus acciones militares ofensivas, vamos, sin parar. Sobre todo en el periodo de taifas, ya veis, un 90%. Por lo tanto, es pues eso, en los periodos de fragmentación y en la reunificación almohade, cuando se producen en Al-Ándalus las mayores pérdidas territoriales. Otra cosa que ha analizado Josep Sunyer son los cambios en la composición de las tropas andalusíes y también la implicación que tenían los andalusíes con el ejército. Es decir, si por ejemplo participaban bastantes voluntarios, bastantes levas. Pero lo cierto es que todos estos cambios no parecen haber tenido una incidencia en la capacidad bélica musulmana frente a la de los cristianos. Porque, pues así, pues, las causas del declive militar andalusí no están en razones, digamos, estratégicas o tácticas más relacionadas con temas estrictamente militares, sino, como decía, pues básicamente por temas de financiación, temas económicos, de fiscalidad, de preferencias del gobernante de dónde gastar el dinero de las arcas públicas. Los andalusíes, en general, no gastaban más de un tercio de sus ingresos fiscales en el ejército. En cambio, los cristianos dedicaban más de un 50% y en los casos más extremos
se ha llegado a un 80 y 90% de los ingresos fiscales dedicados solamente a gasto militar. Es decir, los reyes condes cristianos no se dedicaban ahí, por ejemplo, pues eso, a mantener una gran corte, a mantener, pues, construir grandes palacios, una vida así cortesana, hacer regalos caros a reyes extranjeros o a, digamos, aliados súbditos suyos. No lo dedicaban a eso, sino que lo dedicaban prácticamente todo a fines militares. El testimonio de Abu Bakr al-Turtusi en el siglo XI, ya, o sea, esto en época de taifas, es muy revelador porque confirma la idea de que los soberanos cristianos invertían casi todo en obtener más hombres, mientras que los andalusíes acumulaban riquezas. Es decir, esto ya algunos andalusíes ya lo percibían cuando lo estaban viviendo en su época contemporánea. Es decir, esto no es simplemente una idea que se saca, una teoría que se saca aquí Suñé de la manga, ¿no? Y no está apoyada en evidencia, sino que realmente es una teoría apoyada en evidencia y también incluso en los propios testimonios de los andalusíes que ya veían lo que estaba pasando. Las élites cristianas estaban profundamente militarizadas, pero no empezaron a representar una amenaza seria para los andalusíes hasta el siglo X, que ahí ya sí que pues, se nota que ya hay unos reinos cristianos bastante mejor formados que anteriormente, ¿no? Y además más expandidos, con más capacidad bélica, por eso se muestran, hacen más ofensivas. Esto de que ya fueran una amenaza seria en el siglo X los cristianos es importante, porque claro, la gente, o sea, todo el mundo piensa en que el califato de Córdoba pues fue la época de mayor esplendor de Al-Ándalus, ¿no? Y eso también llevaría esplendor cultural, no solo cultural, sino también económico, etcétera. Pero realmente la capacidad bélica de los andalusíes, incluso en esa época, estaba contestada. Claro que, por ejemplo, hubo el periodo corto, pero relativamente corto, pero muy intenso, de la dictadura de Almanzor, ¿no? Y también de su hijo, Almuzáfar, que sí que fue, pues, una época en que los cristianos solamente podían estar a la defensiva y recibieron mucho daño, etcétera. Pero realmente, con Abderramán III o su hijo Al-Hakam II, los cristianos dieron mucha pelea, ¿eh? O sea, por lo tanto, la hegemonía militar de Al-Ándalus en esos momentos, incluso del califato, no era, digamos, absoluta, ¿no? Esa hegemonía militar estaba contestada. Los andalusíes habían tenido hasta el siglo X muchos más recursos en términos absolutos, porque controlaban la mayor parte de la península, además de las partes más ricas y más populosas, ¿no? Y por lo tanto, pues disponían de ejércitos más numerosos, mejor organizados y equipados, pero esto fue hasta el siglo X. Luego ya se empezó a notar, ya incluso en el siglo X, esa diferencia en términos relativos del gasto militar. La situación ya empieza de hecho a cambiar durante la primera fitna de Al-Ándalus, que fue en época del Emirato, al aprovecharse los cristianos de la debilidad del poder central y al surgir los castillos como centros neurálgicos del territorio y centros acaparadores de tributos. La sociedad andalusí, pero, no estaba desmilitarizada porque hasta después de las conquistas musulmanas, los reyes y condes cristianos a veces contrataban, digamos que se valieron de los servicios de algunos musulmanes. Por lo tanto, no es que los andalusíes fueran malos guerreros o no estuvieran interesados en el oficio de las armas. El problema era que durante los siglos pues 10 y 11 los gobernantes musulmanes tenían suficientes recursos como para parar a esa expansión cristiana, pero decidieron dedicarlo a otras cosas. Es un problema de preferencias de gastos del gobernante. Y esto, como digo, como he explicado ya antes y ahora voy a contar con más detalle, es por la concepción política islámica del istibdad, que era un modelo de Estado básicamente burocrático y centralizado que requería pues de un gasto más repartido, más equitativo que el feudal, que dedicaba, pues como hemos visto, casi todo el gasto a fines militares. A nuestros ojos pueden parecer gastos superfluos, estos de, por ejemplo, la construcción de grandes palacios o el mantenimiento de una gran corte, pero realmente en la concepción islámica eran vistos como gastos necesarios para exhibir el poder y la riqueza del gobernante como gobernante absoluto, sin ningún rival
que se le acercase en términos de grandeza dentro de su territorio, ¿no? Los emires y califas realmente conocían el modelo político de los cristianos del norte y su mayor inversión militar, o sea, no penséis que no estaban enterados de esto. Pero también sabían de sus inconvenientes, ojo, y no estaban dispuestos a asumirlo, eso es lo más importante. Inconvenientes como por ejemplo la fragmentación territorial y jurisdiccional, las rebeliones nobiliarias, que a veces podían suponer un cambio de dinastía. Por lo tanto, claro, el modelo feudal también tenía sus peligros. Y realmente los reyes y condes cristianos no es que desearan ese modelo feudal, que daba tanto poder a los nobles y requería pues de que pactasen y hiciesen concesiones para mantener su fidelidad. Realmente, claro, como cualquier gobernante, lo que querían pues era ganar más poder, tener un poder más absoluto. Y cuando pudieron, los reyes y condes cristianos también tomaron medidas para centralizar más su poder, para reforzar el poder regio. Así que bueno, básicamente, ante la elección de imitar a los cristianos a riesgo de perder el trono o de compartir su poder con militares, o en cambio de seguir con su poder absoluto a pesar de asumir una inferioridad militar crónica, pues los emires andalusíes escogieron la segunda opción. Y aquí está pues toda la historia de cómo, de por qué el declive militar y territorial de Al-Ándalus. Esa es la causa, digamos, principal, una decisión política realmente. Y bueno, ahora ya están pues las conclusiones, esto era lo más importante, las ideas principales de todo este episodio. Pero bueno, ahora quien quiera seguir, pues voy a hacer una explicación más detallada. Vamos a ver, por ejemplo, la historiografía, un repaso a la evolución militar detallada desde el periodo de los gobernadores hasta la reunificación, las primeras décadas de dominio almohade. Así que, bueno, pues hay bastantes cosas que ver, ¿no? Primero, un repaso a la historiografía. ¿A qué iban diciendo los historiadores antes de que saliera esta tesis doctoral de Josep Sunyer? Pues básicamente se usaban argumentos que hoy en día no se considerarían pues científicos, no se considerarían muy científicos, como por ejemplo esto de decir de que los andalusíes eran hombres cobardes, poco interesados en la guerra, pues es un comentario, pues vamos, nada científico, ¿no? Luego también la presión fiscal de los cristianos norteños también se ha dicho que era superior, pero Josep Sunyer no cree que fuera así y vista la evidencia que veremos luego, no parece que fuera así, más o menos la presión fiscal era la misma para los cristianos que para los musulmanes en general. Luego, por ejemplo, el historiador Lowry definió la sociedad cristiana del norte como una sociedad organizada para la guerra. Esta postura ganó una amplia aceptación y así se caracterizaron los reinos cristianos como muy militarizados, lo cual es cierto, frente a la desmilitarizada sociedad andalusí, lo cual ya no es tan cierto. No hay que contrastar tanto. Claro, es que claro, si lo comparas con los reinos cristianos que estaban súper militarizados, que toda la sociedad pues estaba orientada hacia la guerra, en cierto modo, pues claro, todo puede parecer poco militarizado, pero realmente no es que estuviera la sociedad andalusí poco desmilitarizada. No es que no dedicaran recursos tampoco al ejército, ¿no? Ni que los andalusíes se dedicasen, no querían pues ser soldados, por ejemplo. Se ha defendido pues esta postura con argumentos religiosos, culturales y socioeconómicos. Antes del 1970, predominaban las explicaciones de tipo nacionalista, lo cual, bueno, pues es lo propio de la época, ¿no? Achacando la victoria cristiana a su mayor valentía, al carácter poco belicoso de los andalusíes y a la falta de un espíritu nacional y religioso de los musulmanes españoles. Ya veis qué declaraciones que se hacían ahí, que no tuvieron problemas al ser muladíes en someterse a sus hermanos del norte. O sea, esto es una visión bastante esencialista y también racial, ¿no? De caracterizar este periodo. Es decir, antes del 1970 no se buscaban explicaciones económicas y políticas que explicasen el declive militar y territorial de Al-Ándalus. El historiador Urboy argumentó que las élites religiosas andalusíes fueron incapaces de reinventar el concepto de yihad
como había ocurrido supuestamente en Oriente, para movilizar así más a las masas populares. Por ello, los almorávides y almohades asumieron estas funciones militares que los locales no asumieron, aunque como veremos esta explicación pues no se sostiene, porque siempre participaron tropas locales. El historiador Barceló consideraba que la fiscalidad coránica limitaba los recursos de los emires que los emires podían dedicar al ejército, mientras que los señores feudales, pues al no haber esas limitaciones a la fiscalidad, pues a la fiscalidad como ocurría en el mundo islámico, pues siempre los señores feudales podían extraer más recursos de sus súbditos que los emires y califas andalusíes. Pero realmente hacer esta afirmación que hace Barceló, pues olvida toda la evidencia que demuestra que los llamados impuestos no coránicos o impuestos ilegales, los que no están reconocidos por el Corán, pues eran la norma, no eran la excepción, eran la norma. Y luego los señores feudales ni podían extraer recursos de forma ilimitada, ni eran los únicos que participaban en las campañas cristianas, porque, por ejemplo, estaba la caballería villana, que no eran, digamos, señores feudales al uso. Luego, para Pierre Gouchard, la sociedad andalusí estaba desmilitarizada y las tropas musulmanas no podían igualar la cantidad de armas y caballos movilizados por los cristianos debido a la inexistencia de una clase social militar predominante en la sociedad. Es decir, a la falta de ese papel político tan importante de lo que digamos, los militares o los nobles, digamos, militarizados, ¿no?, tenían en las sociedades cristianas del norte. La llegada de los almorávides y almohades solo provocó que la élite estuviera compuesta por tribus bereberes, pero la base social seguía siendo, pues, de andalusíes poco militarizados, según la explicación de Pierre Gouchard. Gouchard también consideraba que, a diferencia de lo ocurrido en Oriente, la llegada de muchos soldados bereberes a partir de Almanzor hizo que el resto de la sociedad no se implicara más en la guerra. Luego, por ejemplo, tenés la explicación de Philippe Sénac, que coincidía en la falta de participación de los andalusíes en el ejército para explicar su retroceso territorial, pero aducía también a una crisis social para explicarlo, ya que, según él, la elevada presión fiscal y el acaparamiento de tierras por parte de las élites urbanas andalusíes provocó esa falta de implicación de la base, digamos, por ejemplo, las bases populares, ¿no?, de Al-Ándalus, los campesinos, etc. Luego Fernando Millo achacó a una infravaloración del potencial militar cristiano y a la estrategia de las aceifas como errores cruciales de los andalusíes. Pero realmente, ya los propios andalusíes, como hemos visto, criticaban esa falta de inversión militar, y a partir del siglo X sí que mostraron ya un mayor interés en conquistar y no solo hacer razias. Es decir, las razias solamente fueron, según las fuentes documentales, claro, quizás las fuentes no recogen todas las razias que se hicieron, pero según las fuentes documentales, las razias solamente fueron la estrategia predominante durante el periodo del Emirato de Córdoba, no en épocas posteriores o tampoco con el Valiato. Y finalmente, Turró destaca la autonomía de las milicias concejiles y su buena financiación gracias a exenciones fiscales, por ejemplo, recogidas en los fueros. Y bien, ya dejando de lado la historiografía, lo que se ha venido diciendo hasta ahora, pues luego toca hablar de metodología. ¿Qué método ha usado Josep Sunyer para, pues, llegar a todas las conclusiones y desarrollar su tesis, ¿no? Pues bien, su análisis básicamente ha consistido en un análisis cuantitativo de fuentes árabes y latinas que ha dado lugar a obtener información de 500 expediciones militares entre los años 711 y 1172, a los inicios, las primeras décadas de dominio almohade. 30 de estas expediciones son en época de la conquista y el valiato, 138 durante el emirato, 116 con el califato, 64 con las taifas, 105 con los almorávides y 47 con los almohades. Esto no significa que hubiera, digamos, solamente 500 expediciones militares durante toda esta época entre cristianos y musulmanes, sino que son, digamos, o sea, no quiere hacer no es que las recoja todas, pero recoge, digamos, la mayoría. Pero vamos, el objetivo no es recoger todas
las expediciones militares, porque además sería imposible, porque las crónicas seguramente no las recogen todas, en especial, digamos, expediciones también de menor envergadura, ¿no? Pero o sea, 500 es un número suficientemente grande como para hacer un análisis cuantitativo que dé datos significativos, que nos aporte realmente, pues, ideas importantes. Entre los factores considerados para estudiar el potencial militar de los andalusíes y cristianos en cada periodo están, por ejemplo, si la iniciativa era de un bando o de otro, el número de efectivos movilizados. Ha establecido, pero, criterios para ignorar las cifras obviamente tergiversadas que siempre daban las crónicas. Pero sí que, por ejemplo, mira si pues se decía que el ejército enemigo, pues era pues más numeroso que el propio, etcétera. Aparte, también analiza cómo se desarrollaba la yihad y qué efectivos se implicaban en base a las 346 campañas extraídas de fuentes solamente árabes. O sea, de esas 500, solamente para hacer, por ejemplo, para analizar cómo se desarrollaba el yihad, ha usado 346. La fortaleza del poder militar musulmán en cada momento se analiza por las preferencias a saqueos sobre los asedios, la capacidad de mantener largos asedios, el uso de efectivos regulares asalariados o del mantenimiento de guarniciones en territorios conquistados. Así es como se analiza el poder militar musulmán, su fortaleza. Al determinar si una acción involucra a tropas irregulares, asalariadas, fronterizas, etc., es importante para saber en qué medida se implicaba el gobierno central en cada momento y cómo lo hacía. Para ello, Suñé ha seleccionado algunos términos con significado claro en las crónicas de árabes. Por ejemplo, Jun. La palabra Jun en árabe significa ejército regular, es decir, este es el ejército vinculado al poder central. Luego está el Hassam, que es la guardia palatina del emir, que también a veces combatía. El Hast, que son las tropas fronterizas, o también significa levas forzadas de voluntarios. Luego están los Mutawiya, que estos sí que son voluntarios, levas de voluntarios. Luego están el Ahl al-Tar, perdón si lo pronuncio mal, pero bueno, son las tropas fronterizas. No se sabe si tenían financiación regular o no, o una mezcla, digamos. Y luego están finalmente los al-Hassin o al-Madina, es decir, las tropas irregulares que estaban encargadas de vigilar y defender las fortalezas rurales y de las ciudades. Estas tropas consistían en una pequeña guarnición permanente, que esta sí que pues estaba, digamos, asalariada y tal, pero sobre todo el grueso estaban en soldados irregulares que se veían obligados a defender una ciudad o una fortaleza cuando era necesario, cuando eran atacados. Bien, y ahora pasemos pues a ya, digamos, ese análisis por periodos de cómo fue la evolución de los ejércitos musulmanes de Al-Ándalus. Empecemos obviamente por la época del Valiato, la época de la conquista y los gobernadores, cuando Al-Ándalus era una provincia del califato omeya de Damasco, ¿de acuerdo? Bien, durante la conquista los ejércitos de Musa y Tarik demostraron su fuerza militar en combate y también su capacidad para instalar guarniciones, mantener largos asedios, como por ejemplo el de Mérida, y capturar y construir fortificaciones. Tras consolidarse la conquista en España y Septimania, el califato omeya de Damasco muestra signos pero de agotamiento y los musulmanes sufren derrotas en Poitiers y Asturias. Durante la revuelta bereber, el califato pierde el control sobre el cuadrante noroeste peninsular, además. De las 30 expediciones contabilizadas durante el Valiato, 24, es decir, el 80% fueron ofensivas, y 6 fueron contra rebeldes cristianos o contra los francos. De las acciones contabilizadas, un 41% eran contra núcleos fortificados y un 21% fueron asedios. Obviamente, como digo, en época de la conquista hubo más de 30 acciones militares, ¿de acuerdo? O sea, hubo muchas otras expediciones militares, pero vamos, como ya recordarás del episodio de la conquista musulmana de la península ibérica, pues lo cierto es que las fuentes árabes son muy parcas y mencionan muy pocos episodios de conflictos y batallas, etc. Pero bueno, como digo, tampoco se trataba de hacer un análisis cuantitativo exhaustivo, sino de tener un poco de datos. También un 21% de acciones en las fuentes textuales consistían en instalar gobernadores, es decir, instalar guarniciones, aunque en realidad la instalación de guarniciones pues fue mucho más generalizada de lo que dicen las fuentes, como digo.
En la historia posterior de Al-Ándalus, los asedios no fueron nunca tan frecuentes y la preocupación por ocupar de manera estable el territorio tampoco adquirió tanta importancia como obviamente en la época de la conquista. Eso es porque, como he dicho antes en las conclusiones, los conquistadores ibalíes contaban con la poderosa maquinaria militar del vasto califato omeya de Damasco, que se extendía desde Al-Ándalus hasta Asia Central. Pero claro, hasta que esto ya empezó a mostrar pues, señales de sobreextensión en el califato y estrellaron las revueltas internas. Eso desembocó en la independencia de facto de Al-Ándalus, la división de la comunidad musulmana para siempre, y eventualmente la creación del Emirato de Córdoba del príncipe omeya Abderramán I. Bien, y ahora pasemos al ejército musulmán durante el Emirato del 756 al 929. Bien, al no contar ya con el apoyo de la gran maquinaria militar externa, pues los musulmanes de Al-Ándalus debieron reducir su agresividad y su afán expansionista. Abderramán I tuvo que centrar, de hecho, sus esfuerzos en establecer su autoridad por Al-Ándalus, porque claro, Al-Ándalus había quedado ahí, pues, dividida en poderes locales autónomos realmente. Mientras tanto, se consolida el reino de Asturias como poder independiente en el norte y surgen en la cuenca del Duero, de la cuenca del Duero para arriba, sociedades autónomas sin control estatal, como ya vimos en el episodio extra anterior, Tierra de Nadie, el Duero. La cuenca del Duero pues entre los siglos VIII y XI. Durante el periodo emiral predominan las ofensivas andalusíes, estamos hablando de un 70%, hay pocos asedios o instalaciones de tropas y de pobladores en nuevos territorios y gana importancia la yihad realizada al margen del poder central. Y además predominan las ofensivas de devastación, es decir, las razias, las capturas de botín, estrategias de tierra quemada, etc. Es decir, buscar causar daño, simplemente, no conquistar territorio. El tipo de contingente más mencionado en acciones ofensivas es el Hast, es decir, las tropas fronterizas o levas forzadas, mientras que en acciones defensivas los protagonistas son los Al-Hassin y Al-Madina, es decir, los soldados irregulares encargados de las defensas de las fortalezas y ciudades. 11 de las 18 ocasiones que se mencionan los Hast afecta a áreas de las fronteras, así que la guerra contra los cristianos recae en los que eran pues los musulmanes que eran vecinos de los cristianos, es decir, en esos territorios fronterizos. La importancia de los contingentes locales en época emiral se explica también por el bajo volumen de ingresos fiscales del poder central cordobés. Por eso los omeyas recurrían más a tropas mantenidas y autofinanciadas por gobernadores locales. En una carta del gobernador de Tortosa, por ejemplo, enviada al emir Abderramán II, se habla de un mantenimiento de 130 soldados de la guardia personal del gobernador, y queda claro que muy poco o nada de lo recaudado en Tortosa llegaba a Córdoba. Es decir, en época emiral, toda la etapa del Emirato de Córdoba se caracterizó por las dificultades que tenían los omeyas de Córdoba de hacer efectiva su autoridad por todo Al-Ándalus y sobre todo también de recibir tributo de todo Al-Ándalus. Muchos gobernadores de las provincias no mandaban tributo a Córdoba o prácticamente mandaban, una cifra irrisoria. Y los gobernadores fronterizos pudieron mantener su autonomía y rebelarse porque ellos eran quienes pagaban a las tropas de la frontera. Por eso siempre vemos las revueltas de gobernadores y por qué los omeyas tenían dificultades en ejercer su autoridad en la frontera. Porque como digo, pues básicamente todo lo que recaudaba el poder central era básicamente de Córdoba y las áreas colindantes, no de las provincias así alejadas. La importancia de los ejércitos locales se refleja también en una yihad de iniciativa local. Las autoridades locales de la frontera informaban a Córdoba de sus éxitos y fracasos, pero la autoridad central intervenía poco. Luego, las incursiones navales andalusíes de a principios del siglo IX tampoco parece que fueran dirigidas por el emir Al-Hakam I, sino por iniciativa local ante la agresividad que mostraba el imperio carolingio y la inacción de Córdoba. Los gobernadores autónomos de Tortosa y Valencia, por ejemplo, protagonizaron estas acciones navales. La capacidad ofensiva andalusí frente a los cristianos en el periodo emiral disminuyó un 10%. Los ataques a núcleos fortificados bajan del 42
al 32%. Y las devastaciones destinadas a destruir y saquear igualan a los ataques a fortalezas. Las devastaciones y la ausencia de asedios de larga duración y de instalación de nuevas guarniciones representan los mayores cambios respecto al modo de hacer la yihad del periodo de la conquista y los gobernadores. Estos cambios se explican tanto por el aislamiento político del Andalus respecto al resto del mundo islámico, como por las tensiones internas que desembocaron ya en la primera fitna del Andalus, es decir, en la primera guerra civil o época de rebeliones por todo el Andalus, del 886 al 929. Claro, con los problemas que se encontraron los omeyas en imponer su autoridad dentro del Andalus, poca atención pudieron dedicar a los núcleos cristianos que emergían en el norte peninsular. La estrategia andalusí contra los cristianos básicamente era una estrategia de contención, de causar daño, de evitar que se siguieran expandiendo, aunque sin mucho éxito. Al-Ándalus mantuvo su hegemonía militar y mostró mayor capacidad ofensiva y mayor número de efectivos que los cristianos, obviamente. Pero aún así, en momentos de debilidad del poder central, concretamente en la primera fitna, los cristianos no dudaron en mostrar una mayor agresividad. Esa falta de voluntad o fuerza expansiva y de capacidad de establecer guarniciones y pobladores en un tercio de toda la península ibérica tuvo graves consecuencias a largo plazo para el futuro de Al-Ándalus, como sabrás. Y bien, ya pasamos al ejército musulmán durante el Califato de Córdoba, del 929 al 1009. Bien, bajo el emir Abdalá, del 888 al 912, sí, los omeyas perdieron el control básicamente de todo Al-Ándalus, menos de Córdoba y de su hinterland, de su área colindante. Abderramán III pudo revertir esta situación, imponer el dominio efectivo omeya sobre todo Al-Ándalus y finalmente se proclamó califa en el 929. El avance en la arabización e islamización de la sociedad andalusí y la derrota de los rebeldes de las provincias permitió a Abderramán III centralizar como nunca antes Al-Ándalus y dedicar más recursos así a combatir a los cristianos por iniciativa del poder central. Aquí ya vemos pues un cambio de estrategia, ya el poder central gana importancia en dirigir los esfuerzos militares contra los cristianos. Con la dinastía amirí de Almanzor, la belicosidad andalusí alcanzará su máximo esplendor, su punto álgido en toda su historia. Respecto del periodo emiral, la época califal destaca por la estructura militar centralizada, la pérdida de importancia de los hast, es decir, de las tropas fronterizas y levas de voluntarios forzados, del predominio también de las acciones ofensivas, el protagonismo de los ataques a fortificaciones y el interés por reforzar las fronteras y ocupar territorio cristiano. Y ahora voy a detallar más estos puntos. Las tropas regulares y la Guardia Palatina ganan protagonismo como reflejo de esa centralización militar, al igual que las tropas fronterizas en acciones defensivas de una región atacada. Luego, tras la desastrosa batalla de Simancas al-Handega, que supuso una grave derrota en el 939 por parte de los andalusíes, Abderramán III reconoció el poder de algunos linajes locales fronterizos y esto permitió pues que estos pudieran llevar a cabo un proceso de centralización local y ser protagonistas de acciones militares. Se cambió de una estrategia de dirigir, de hacer o organizar grandes expediciones militares con muchos efectivos desde Córdoba a pasar pues a una estrategia más dirigida por el poder central, pero también con un protagonismo de los linajes locales fronterizos, que se dedicaron pues ya a hacer también más razias y acciones militares en sus territorios de frontera, ¿de acuerdo? Los andalusíes en esta época califal reganan capacidad ofensiva, 77% de las acciones fueron por iniciativa andalusí frente al 70% de la época anterior, debido sobre todo, pero esto a las constantes campañas de Almanzor y su hijo a partir del 911, del 977, perdón. Es decir, este dato de mayor capacidad ofensiva es engañoso, porque con Abderramán III y Al-Hakam II,
esta capacidad ofensiva estaba en un 61%. Es decir, había bajado aún más respecto al periodo de Miral. Más de un 50% de los ataques registrados son contra fortificaciones, mientras que las devastaciones pasan de un 33% a un 21%. Sin embargo, sigue sin haber asedios de larga duración. A partir de Simancas, un 11% de las acciones pasan a ser de instalación de guarniciones y pobladores en los lugares más amenazados y en anexar territorios recientemente conquistados por los cristianos al sur del Duero, como por ejemplo Salamanca, Coimbra, etc., que fueron brevemente reconquistados por los andalusíes. Luego, el triunfo del poder central frente al local permitió a los andalusíes frenar y revertir el avance cristiano durante el califato de Córdoba. Los andalusíes no podían rehuir realmente, pero de esta batalla, de este enfrentamiento con los cristianos mucho más. ¿Por qué? Pues porque los cristianos ya estaban incorporando ya habían incorporado casi toda la tierra toda esa tierra de nadie, que era la cuenca del Duero, y hacían frontera con el poder central andalusí, o sea, ya eran vecinos de frontera. No tenían ya ninguna tierra de nadie ahí entre medio. Los cristianos habían ganado territorios y recursos, por los que en ese periodo, en el siglo X, eran una amenaza mucho más seria que anteriormente. Los ataques a castillos y ciudades y la conquista de territorios volvieron a ganar importancia, aunque las frenéticas ofensivas amiríes no consiguieron, digamos, unos avances territoriales duraderos, ¿de acuerdo? Fueron bastante efímeros estas conquistas. Y bien, ahora pasemos al ejército musulmán durante el periodo de taifas, el periodo de fragmentación territorial de Al-Ándalus del 1009 al 1086. En el 1009 se inicia pues la segunda fitna de Al-Ándalus, la gran fitna de Al-Ándalus, que supuso el fin del califato de Córdoba y de la dinastía omeya en el 1031. La guerra civil provocó la fragmentación territorial de Al-Ándalus en múltiples reinos, los reinos de taifas. Esta fragmentación no provocó un cambio en la relación de fuerzas entre cristianos y musulmanes hasta el 1040. A partir de ahí, los cristianos sí que explotaron la división interna de los andalusíes y se erigieron como hegemónicos, totalmente hegemónicos, frente a los musulmanes por primera vez. Y a partir de ahí ya Al-Ándalus ya nunca más recuperó su hegemonía militar. Los almorávides sí que ganaron bastante y estuvieron pues bastante igualados con los cristianos, pero finalmente tampoco pudieron imponerse sobre los cristianos, como veremos. De la etapa de taifas destaca la ausencia de acciones ofensivas andalusíes y del rol de los al-Taqr, es decir, de las tropas fronterizas, y de los al-Hisin y al-Madina, de las tropas irregulares de las fortalezas y ciudades. No se menciona ninguna guardia palatina involucrada en los combates. Aumentan las quejas en las crónicas árabes hacia la cobardía de los soldados, la baja inversión militar, la subordinación al pagar parias a los cristianos y la escasa formación militar de las tropas. También destacan el número superior de soldados cristianos, es decir, por primera vez se destaca la superioridad numérica de los cristianos. El balance militar entre cristianos y musulmanes cambia radicalmente, porque de los 64 conflictos contabilizados, un 91% fueron ofensivas cristianas. La composición de las tropas no cambia mucho respecto al califato. La pérdida de potencial bélico de los musulmanes básicamente se explica pues por la división interna y las guerras entre emires tras la desaparición del poder central omeya. Los reyes de taifas no dudaron en pactar con los cristianos con tal de alcanzar un mayor nivel de istibdad, de poder político absoluto y de prestigio. No todos, pero se explica por la división interna, porque también los cristianos se enfrentaron entre ellos y tuvieron que lidiar con rebeliones. Pero igualmente, pues los musulmanes perdieron los territorios conquistados por Almanzor y Almozáfar, también perdieron Toledo, muy importante, Huesca y por un tiempo también perdieron Valencia a manos de El Cid. Ya pasamos pues al ejército musulmán con los almorávides, del 1086 al 1147. La conquista de Toledo en el 1085 supuso un gran golpe también a nivel psicológico para Al-Ándalus y un toque de atención para sus emires más destacados. Por eso pidieron la ayuda de un poder emergente en el Magreb, en el norte de África. Los almorávides
liderados por Yusuf ibn Tashfin. El emir almorávide intervino en 3 ocasiones en la península ibérica hasta que destronó a los reyes de Taifas y conquistó Al-Ándalus tras someter Zaragoza en el 1110. Al-Ándalus así quedó integrado en un imperio africano con capital en Marrakech. Del periodo almorávide destaca la importancia de los magrebíes en los ejércitos andalusíes, la vuelta a una estructura militar centralizada, la relevancia de los mutawiya, de los voluntarios, la voluntad musulmana de volver a tener un predominio ofensivo, aunque no lo consiguieron, y el interés en atacar fortalezas, controlar el territorio y llevar a cabo asedios de larga duración. Y ahora veremos pues todos estos puntos más detallados. Las fuentes musulmanas y cristianas coinciden en dar una mayor relevancia a los soldados de origen norteafricano, tanto en ofensivas como en acciones defensivas. Pero, eso sí, hay que matizar que el protagonismo magrebí de los norteafricanos, de los bereberes, no supuso la desaparición también de contingentes andalusíes sirviendo al ejército. También aparecen aquí los árabes hilalíes, que eran pues beduinos que llegaron de Egipto al Magreb y al Andalus, que eran básicamente tropas un poco mercenarias. La importancia de la participación extranjera también ocurrió, pero en el bando cristiano, es decir, no hay que ver este fenómeno del menor intervencionismo extranjero, de la mayor presencia de extranjeros en Al-Ándalus, como algo solamente que pasaba en el bando musulmán, sino también en el bando cristiano. En Aragón, por ejemplo, las concesiones territoriales a varones reflejan que 1/3, ni más ni menos, de estos eran franceses. Los ideales de yihad y de cruzada promovieron esta internacionalización del conflicto peninsular. Los mutawiya, es decir, los voluntarios, ganan mucha importancia debido al cambio de discurso en el ejercicio de la yihad, que involucra más a la población andalusí en la lucha contra los cristianos. Y también, obviamente, al verse estos más amenazados, pues se tomaron la yihad mucho más en serio. Es aquí, en este siglo XI-XII, cuando realmente surge esa oposición férrea entre cristianismo y el islamismo. Es aquí cuando surge esa concepción del Islam como la antítesis del cristianismo, de la cristiandad. La intervención almorávide mejoró mucho la capacidad bélica del Andalus, pero fue insuficiente para volver a alcanzar una posición hegemónica. ¿Por qué? Porque un 47% de las ofensivas fueron musulmanas, es decir, por un pequeño margen, pero los cristianos seguían teniendo, digamos, la hegemonía militar. Aunque más que hegemonía militar, aquí hay que hablar de un empate, de una lucha pero constante, férrea, entre almorávides y cristianos por la hegemonía. Hasta que finalmente los cristianos ganaron, ¿no? Sobre todo por los problemas internos de los almorávides. Pero bueno, los musulmanes fueron superiores entre el 1086 y el 1115, pero sí que es cierto que a partir de entonces ya los cristianos reganaron la iniciativa, por ejemplo, al terminarse sobre todo las guerras entre los cristianos, ¿no? Los cronistas destacan la superioridad numérica musulmana. Un 27% de las acciones militares involucraban el ataque a núcleos fortificados, y destaca de un 17% que sean acciones de construcción de fortalezas e instalación de guarniciones en lugares recientemente pues conquistados o amenazados por los cristianos. Solamente 3 de 54 de las campañas almorávides involucraron el asedio de larga duración de fortalezas y ciudades. Esto contrasta, pero igualmente, con la inexistencia de este tipo de acciones en etapas posteriores al valiato. O sea, aunque sea una cifra que pueda parecer irrisoria, pues era una mejora respecto a periodos anteriores del periodo emiral, califal y de las taifas. La conflictividad bélica del 1086 al 1146 supera a periodos anteriores por su agresividad, por su intensidad. Esto se debe a que los cristianos mantuvieron la agresividad del periodo de taifas, mientras que los almorávides se preocupaban por reconquistar los territorios islámicos perdidos. Es una época pues en que se decide dónde se inclina la balanza
en cuanto a la relación de fuerzas entre cristianos y musulmanes. Y como digo, obviamente los cristianos al final ganaron. La única reconquista almorávide que perduró fue hasta el siglo XIII fue la de Valencia. Luego Zaragoza, Tudela, Calatayud, Lisboa o Santarém fueron conquistadas, fueron cayendo durante este periodo almorávide. Y Tortosa y Lérida fueron conquistadas por los cristianos al poco de caer el imperio almorávide. Bien, ya pasamos pues al ejército musulmán en la reunificación almohade, es decir, en esos primeros momentos de dominio almohade en la península. No vemos aquí todo el periodo almohade. Bien, los almorávides tuvieron que enfrentarse a graves rebeliones internas a partir del 1144. Los almohades desplazaron a los almorávides en el 1147 y se ganaron la sumisión de algunas autoridades locales de Al-Ándalus. Aún así se produjo un breve periodo de taifas en este periodo. No fue hasta el 1155, con la conquista de Granada, que los almohades ganaron el control de gran parte de un Al-Ándalus ya mucho más reducido que el de época almorávide. Pero el rey lobo, Muhammad ibn Mardanis, mantuvo la independencia de Valencia y Murcia gracias a su alianza con los cristianos. Luego, entre el 1156 y 1172, la política militar almohade se centró en acabar con el dominio de Ibn Mardanis, mantener la integridad territorial de Al-Ándalus y reconquistar las plazas perdidas de los andalusíes, aunque sin éxito. Del periodo almohade destaca de nuevo la importancia de los contingentes magrebíes, la desaparición de los voluntarios, la importancia de las tropas locales, el predominio de las acciones defensivas y el incremento de los asedios de larga duración. Los árabes hilalíes de nuevo muestran su relevancia en las campañas de esta época. Luego las tropas irregulares de las fortalezas y ciudades no solo mantienen su papel de defensa en fortalezas, sino que adquieren un nuevo papel ofensivo. Y los mutawías, lo cierto es que no aparecen en ningún contexto, por sorprendente que parezca. Bien, los cristianos fueron superiores ya numéricamente a los musulmanes y esta vez ya de forma irreversible. Incluso teniendo en cuenta que los almohades eran un imperio pues también africano, que tenían pues recursos también del Magreb. Mientras que el periodo de almorávides hubo una pugna intensa, ya hemos visto, y bastante igualada entre cristianos y musulmanes por la hegemonía, ya con el periodo de dominio almohade, la hegemonía cristiana es indiscutible, es impepinable. Solamente un 30% de las iniciativas ofensivas fueron llevadas a cabo por los almohades. Bajan las devastaciones e instalaciones de guarniciones, mientras que aumentan los asedios de larga duración por esa ambición de los almohades de recuperar territorio perdido. Pero realmente, aparte de Almería, no tienen grandes éxitos. Luego, en el periodo almorávide, los éxitos de los musulmanes, pues al estar unidos, vemos que no compensan esos periodos de unión a las pérdidas territoriales ocurridas en momentos de desunión. Bien, y ahora ya hemos visto pues la evolución de los ejércitos musulmanes desde la conquista hasta las primeras décadas de dominio almohade. Y ahora toca ver pues un poco las causas de esa decadencia militar de Al-Ándalus. Bien, primero vamos a definir qué es la yihad, ¿no? La yihad es un concepto con múltiples significados, pero a nivel militar, que es el que más conocemos nosotros, desde Occidente, se refiere al esfuerzo bélico ofensivo y también defensivo, ojo, de los musulmanes frente a los no musulmanes. El objetivo de la yihad es convertir a los infieles al Islam o que paguen tributo, o bien proteger las fronteras del mundo islámico desde un punto de vista defensivo. A nivel jurídico religioso representa una obligación colectiva de los musulmanes, con recompensas espirituales para los soldados que participen, esto a ojos de Dios. Que sea una obligación colectiva y no individual es importante porque implica que no hace falta que todos los musulmanes sirvan al ejército. Los almorávides y los alfaquíes de esa época de los almorávides sí que convirtieron a la yihad, intentaron convertirla en una obligación individual. De ahí que se mencionan más voluntarios en este periodo que en ningún otro. Pero bueno, eso fue, digamos, un periodo muy concreto y específico, ¿no? De Al-Ándalus, no todos, no así en general. Los alfaquíes, es decir, los juristas y expertos en ley islámica, se preocuparon por definir las normas de la guerra y cuál era una yihad
sincera espiritualmente y justa. Buscar un beneficio económico mayor al que te corresponde por reparto de botín, desertar, buscar fama personal, matar cruelmente a inocentes o no respetar las capitulaciones eran considerados actos inmorales que alejaban al guerrero del paraíso. Josep Sunyer se opone a la posición tradicional mayoritaria de considerar que la sociedad andalusí estaba desmilitarizada y que por motivos culturales los andalusíes sentían poco interés por la guerra y prefirieron que esta actividad recayera en soldados extranjeros del Magreb principalmente. Las tropas locales e irregulares mantuvieron siempre un papel militar destacado, por lo tanto en este sentido no hay una gran diferencia entre la yihad de Al-Ándalus y la de otros territorios del mundo islámico. Los ulemas justificaban el uso de estrategias de tierra quemada y devastación como estrategias predominantes en época amiral ante el aislamiento de los musulmanes y la dificultad de protegerlos frente a sus vecinos cristianos. Sin embargo, eso no excluía la aplicación de la yihad, que también pudiera implicar la conquista de territorios y el asentamiento de musulmanes, como se intentó a partir del califato. De la aplicación práctica de la yihad y su relación con la decadencia militar andalusí, el único factor que pudo tener una incidencia negativa fue su carácter centralizado, que ahí se ve que tiene menos éxito un poco. Sobre todo porque los gobernadores musulmanes decidieron dedicar pocos recursos en términos relativos a fines militares, como ahora veremos en más detalle. Luego en los siglos XIII y XIV ya hubo cristianos, esto en un periodo ya veis muy tardío, pero como Ramón Llull o Juan Manuel, que consideraban que a los musulmanes superiores en organización del ejército, estrategia y tácticas, pero relacionaban la falta de recursos materiales y financieros de los musulmanes con su debilitamiento frente a los cristianos, además de su división política. El modelo teórico fiscal islámico establece una tributación para los musulmanes y otra para los diníes, para los cristianos y judíos. Sin embargo, realmente los impuestos coránicos no eran suficientes para las necesidades que tenía un Estado. Los gobernadores siempre recurrieron a impuestos extracanónicos o ilegales desde el punto de vista religioso, en unas etapas más que en otras, eso sí. Pero igualmente, lo de tener impuestos extracoránicos fue la norma. Y de hecho la diferencia se ha dudado recientemente de si hubo una diferencia tan grande como se pensaba tradicionalmente entre la tributación de los dimíes, de los cristianos y judíos en territorio andalusí, y de los musulmanes. Con el emir Al-Hakam I ya se percibe como el usr musulmán, que suponía el 10% de granos de regadío o el 5% de secano, se convierte en la práctica en un harash, es decir, en un impuesto sobre la renta de la tierra que inicialmente solo pagaban los dimíes. Por eso ya vemos que la tributación musulmana ya gradualmente se va igualando a la tributación a la que estaban sometidos los cristianos y judíos. El malestar por la creciente presión fiscal, de hecho, fue uno de los motivos por la revuelta del arrabal de Secunda del 818. El impuesto que generaba pero más ingresos para Córdoba era el Nat li Hast, que se pagaban todos los hombres musulmanes que se eximían de la obligación de la yihad a cambio de este impuesto. En Tortosa, territorio fronterizo, no se menciona este impuesto, lo que podía significar que sus habitantes no tenían derecho a eludir los servicios militares obligatorios. El Emirato de Córdoba registró el máximo de recaudación tributaria con el relativo éxito centralizador de Abderramán II, alcanzando el 1.000.000 de dinares recaudados. En tiempos del califato con Abderramán III se llegó a 6 millones, gracias al éxito centralizador, al aumento de la población y al mayor desarrollo económico de Al-Ándalus. Luego con Almanzor se dice que Almanzor incrementó la presión fiscal sobre los andalusíes de forma excesiva y que esto llevó al empobrecimiento de los andalusíes en general y a una menor recaudación, de 4 millones. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos 4 millones no tienen en cuenta los beneficios por la venta de cautivos, que hubo muchísimos, obviamente, en esta época, y otros beneficios por otras vías, por ejemplo, las herencias, etc. Su hijo Al-Muzaffar tuvo que reducir la carga impositiva por ser excesiva, de hecho.
Los andalusíes y muchos juristas islámicos se quejaron mucho del aumento de la presión fiscal y los impuestos extracanónicos del periodo de taifas. Los almorávides se presentaron de hecho como los restauradores de la fiscalidad canónica. Sin embargo, a partir del segundo emir almorávide ya no se pudo mantener esto de simplemente impuestos coránicos y canónicos, y ya se tuvo que reintroducir impuestos ilegales desde el punto de vista religioso ante la necesidad de más ingresos fiscales. Luego los almohades hicieron lo mismo que los almorávides, se presentaron como restauradores de esa fiscalidad islámica ortodoxa, pero bueno, también al final tuvieron que poner otra vez impuestos no canónicos, no ilegales, ¿no? Al final la conclusión es que la falta de recursos dedicados al ejército por parte de los andalusíes no era por falta de tributos, porque ya vemos que no se limitaban a recaudar solamente la fiscalidad islámica que dice el Corán y ya está. No. Esto no era así. Por lo tanto, no faltaban impuestos, sino que lo que faltaba era dedicar más recursos de los recaudados a inversión militar. Estaban así pues sometidos los habitantes de reinos y condados cristianos a una mayor presión fiscal, como decían algunos historiadores. Es difícil de cuantificar y compararlo con Al-Ándalus, pero bueno, realmente tenemos evidencia de que no, que más o menos era una situación similar. Por ejemplo, en la época de los valíes, de los gobernadores, se habla de que los cristianos debían entregar entre un cuarto y un tercio de lo cosechado, una presión fiscal bastante elevada. Por ejemplo, pero con los amiríes y las taifas los gravámenes fueron especialmente elevados. Por ejemplo, la dinastía bereber de los ziríes de Granada se quedaba con ni más ni menos que un tercio o la mitad del lino producido. De los condados catalanes hasta el siglo XI los campesinos entregaban una undécima parte solamente de su cosecha, pero luego fue en aumento hasta suponer entre una cuarta y una tercera parte de la cosecha, la mitad del vino, además de algunos gravámenes extra, es decir, bastante presión fiscal estaban sometidos los condados catalanes a partir del siglo XI. En los reinos de Pamplona y Aragón las rentas agrarias oscilaban entre una décima parte y una quinta parte de la cosecha. En general, los tributos en el reino de León y Castilla fueron bajos, por debajo de un quinto, aunque hubo casos excepcionales de recaudaciones de hasta la mitad de lo cosechado. Luego hubo otro tipo de cargas tributarias feudales a tener en cuenta, pero es difícil determinar su cuantía y en qué zonas y momentos se aplicaban estas tasas extra. Pero bueno, a pesar de esta falta pues, de datos más sistemáticos, más concretos, se deduce que no había una gran diferencia entre la carga impositiva a la que estaban sometidos los cristianos y los musulmanes en sus respectivos territorios. Por lo tanto, si la fiscalidad andalusí no era más baja que la cristiana, la inferioridad de recursos del ejército se debe a la distribución de los recursos fiscales del Estado y a la infrafinanciación del ejército. En la época del Valiato y el Emirato sabemos que los yunus sirios se distribuyeron por las provincias y que se quedaban con un tercio de los impuestos recogidos en su distrito. Con el califato, Abderramán III dedicó un tercio de los ingresos al ejército, un tercio a la construcción de edificios como por ejemplo la ciudad palacio Medina Zahara, y un tercio para el tesoro público, ya fuera para acumular riquezas o para otros gastos necesarios. Una situación similar se dio durante el periodo amirí, pero Almanzor y su hijo pudieron doblar la capacidad bélica andalusí y realizar casi 2 campañas anuales de media, gracias a que la guerra se autofinanciaba con los grandes botines capturados. En época de taifas sobresalen las críticas a la falta de inversión en el ejército y la mala gestión de los ingresos, a pesar de la alta presión fiscal. El contemporáneo Abu Bakr al-Turtusi acusó a los reyes de taifas de acumular riquezas en vez de gastarlos en mantener el ejército, mientras que los reyes cristianos repartían la mayor parte de las parias entre sus hombres para así tener más soldados. De este modo, y cito aquí a al-Turtusi, los cristianos tenían hombres y los musulmanes riquezas. Y consideraba que esta era la causa principal de la destrucción de Al-Ándalus y que por lo tanto quedó probado que la estrategia cristiana de más hombres, de dedicar más recursos a fines militares, fue la estrategia acertada a largo plazo. El dinero, de hecho, que podía haberse gastado directamente en mantener un buen ejército, se dedicó en vez de eso a comprar la paz ante las extorsiones cristianas por las parias o a pagar a los cristianos como aliados contra otros musulmanes.
Abd al-Walid al-Marrakushi criticó en época de los almorávides, en la época de los almohades, a los almorávides porque según él las mujeres controlaban los asuntos de Estado. Esto un claro comentario, digamos, misógino, ¿no? Y se dieron los almorávides a una vida de placeres. Responsabiliza a estas actitudes y a la rebelión de Ibn Tumar, líder del movimiento almohade, del avance cristiano en época almorávide. De los comentarios de al-Marrakushi se deduce que los impuestos iban más destinados a la vida palaciega, colmada de lujos, que al ejército. Durante el gobierno del segundo emir almorávide Ali ibn Yusuf, del 1106 al 1143, hay noticias que apuntan a la falta de financiación del ejército debido a la falsificación de monedas, por un lado, y a las dificultades del gobierno por pagar a soldados al final de su reinado. Y bien, ahora hemos hecho un repaso a estos gastos militares por parte de los andalusíes, pero ahora toca compararlos con los cristianos, a ver si lo igualaban o no, o lo superaban. Bien, los castillos en los reinos cristianos se erigieron como centros que articulaban en territorio. Su función era tanto defensiva como fiscal para acaparar los excedentes agrícolas y ganaderos de la región, y eran mantenidos por una guarnición de soldados profesionales permanente. Los condes catalanes a partir del siglo XI gastaban casi un 75% de sus ingresos fiscales al ejército y a comprar castillos para expandir sus propiedades. Cuando el conde catalán participó en la guerra civil del califato, se dice que aportó 9.000 soldados, que cobraban 2 dinares, mientras que él cobraba 100 diarios, por lo que el gasto del líder político era solamente una pequeña parte del total del gasto, de este gasto. Mientras que los condes barceloneses ya tenían 50 castillos para el año 1010, en la zona andalusí de Tortosa, que hacía frontera con los condados catalanes, solo se habían construido 13 castillos y 6 torres atalayas. En el reino de Aragón habían distritos encomendados a caballeros que se quedaban con la mitad de los ingresos fiscales, mientras que en el reino de Navarra el rey solo recibía entre un 15 y un 30% de lo que recaudaban los señores de los castillos y villas. En cuanto al reino de León y Castilla, falta información sobre la distribución fiscal, pero se asume que era similar a la de Aragón. Por lo tanto, pues que los señores feudales se quedaban con una gran parte de lo recaudado en su zona. Así que en conjunto los señores de los castillos se quedaban con la mitad o más de lo recaudado. Por lo tanto, al poder central, al rey o al conde de la región, solamente llegaba menos de la mitad de lo recaudado y en muchos casos mucho menos que eso. Y podían usar pues estos señores de los castillos, estos señores feudales, esos recursos para dar más armas y caballos a sus mesnadas, a sus huestes cristianas. Además, los reyes y condes proporcionaban concesiones territoriales, privilegios y exenciones fiscales que incentivaban precisamente a esa militarización de los recursos. Por lo tanto, a pesar de la falta de datos más precisos, se puede afirmar que entre los siglos XI y XIII los cristianos fueron superiores numéricamente gracias a su mayor inversión de recursos fiscales a estos fines en términos tanto relativos como absolutos. Y en términos relativos, esta situación ya seguramente se daba en épocas anteriores, en épocas del emirato, el califato y de las taifas. Solo hay una clara superioridad militar andalusí, también en términos numéricos, entre los siglos VIII y IX. Momentos posteriores destaca el mayor número de efectivos musulmanes durante el periodo amirí y en algunos momentos del periodo almorávide, pero ya no había esa tendencia general a tener una superioridad numérica. Los musulmanes, a excepción del periodo de la conquista y el valiato, mostraron poca capacidad para asedios de larga duración en territorio cristiano, ya fuera por insuficiencia de recursos o por motivos estratégicos. Dentro del Andalus sí que es cierto que no tenían problemas en realizar asedios con éxito. Por lo tanto, aquí más bien se ve un problema en cuanto a la logística, en cuanto al abastecimiento de tropas para llevar a cabo asedios de larga duración. Tras la derrota de Simancas, precisamente el califa decidió prescindir de levas de voluntarias en futuras campañas por esa dificultad de abastecerlos con comida y agua. Los cristianos, en cambio, no solían tener esos problemas logísticos en territorio enemigo.
¿Y por qué? Pues esta es la pregunta clave. ¿Por qué los gobernantes musulmanes no decidieron destinar más dinero al ejército para hacer frente a la creciente amenaza cristiana, cuando sabían precisamente que los cristianos dedicaban más recursos a esa inversión militar? Pues según Suñé, por la concepción política islámica frente a la feudal. En la concepción islámica, el gobernante asume el istibdad y consigue un dominio absoluto del Estado. No hay señores feudales que disputen ese poder del emir y que mantengan su fidelidad mediante vasallaje, sino que se trata de un modelo de Estado burocrático y centralizado de carácter civil, no militar. El istibdad se conseguía, según Ibn Khaldun, pues a través de que el líder de una facción de apoyos, sean por sangre estos apoyos o no, tenía que conquistar primero el Estado con la ayuda de esta facción de apoyos, luego desplazar el poder de estos mediante la utilización de favores a miembros de otras facciones y clanes, y la utilización de clientes dependientes para el beneficio de la dinastía gobernante. Y finalmente el gobernante debía acumular riquezas y mantener obras arquitectónicas para el buen prestigio de su dinastía. Este esquema de obtención del poder del istibdad pues se cumple, por ejemplo, en Abderramán I, Almanzor o Yusuf ibn Tasufin. Este deseo de alcanzar un poder absoluto y no verse amenazados por militares también se ve en el hecho de que los gobernantes islámicos solían reclutar tropas de distinto origen étnico o tribal para así evitar que ninguna parte del ejército se hiciera con el control total del aparato militar estatal, y así reducir el riesgo de golpes de Estado. Otro gasto no militar del gobernante islámico eran pues las prestigiosas obras arquitectónicas, no solamente en la construcción de palacios y castillos, sino también en el mantenimiento de una corte. En Medina Azahara y Medina Azaira vivían un total, entre los dos, de entre 11.000 y 15.000 personas entre eunucos, mujeres, niños y cortesanos. Y esto pues valía una pasta, ¿no?, de mantener. En esta misma época el ejército regular estaba compuesto por entre 12.000 y 20.000 hombres. Es decir, había casi tantos eunucos y mujeres mantenidas por el califa como soldados del ejército regular. Estos gastos a nuestros ojos pueden parecer superfluos, pero eran importantes desde el punto de vista del gobernante islámico, y servían para ensalzar su grandeza, riqueza y poder absoluto del gobernante. Así que, básicamente, los emires y califas eran conscientes del modelo político de los cristianos del norte y de su mayor inversión militar, pero también sabían de los riesgos y los problemas que esto comportaba, como por ejemplo la fragmentación territorial y jurisdiccional y las rebeliones nobiliarias en las que se podían producir un cambio de dinastía. Así que los reyes y condes cristianos, como he dicho en las conclusiones, no es que desearan el modelo feudal que daba mucho poder a los nobles y por lo tanto tenían que recurrir los reyes y condes a pactos con esos señores feudales para mantener su fidelidad, y cuando pudieron pues tomaron medidas para centralizar su poder. Es decir, como digo, los reyes y condes no es que quisieran este modelo feudal. Así que básicamente los emires y califas, ante la elección de invitar a los cristianos a riesgo de perder el trono o de compartir poder con una élite militar muy poderosa, o si no, la alternativa era seguir pues con ese poder absoluto a pesar de esa crónica inferioridad militar, ¿no?, de los andalusíes, los emires musulmanes escogieron la segunda opción. Y así pues, de esta decisión política, de esas preferencias políticas, pues se explica básicamente, principalmente, aunque no únicamente, la decadencia militar y territorial de Al-Ándalus frente a los reinos cristianos. Y nada más, esto es todo por este episodio extra. Creo que ha sido pues muy importante para entender esa decadencia, el porqué del retroceso territorial de Al-Ándalus. Así que nada más, no olvides de suscribirte, conviértete en mecenas en Patreon, en patreon.com/lahistoriahispana, así podrás conseguir muchos beneficios y me podrás apoyar para poder seguir con este proyecto, porque si no es imposible a largo plazo. Luego recuerda que tienes la página web y tienda lahistoriahispana.com, ahí puedes encontrar guiones, productos para comprar de la historia de España, hacerme una donación o contactar conmigo, por ejemplo, a través de email.
Y luego acuérdate de seguir al programa en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, Instagram, Twitter y Facebook, o también tienes el chat de Discord. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharme y hasta pronto.